A veces en la vida todo parece bien en la superficie, pero por dentro te puedes estar sintiendo con una falta de propósito, con una falta de sentido de lo que estás haciendo e incluso un poco vacía. A mí me pasó esto hace años atrás, hasta que un sueño me ayudó y cambió el curso de mi vida. Este sueño fue muy potente y me ayudó a mirar cosas que no estaba pudiendo ver estando despierta. Y en este video te voy a contar cómo un sueño con mi propia muerte cambió las decisiones que tomé de ahí en adelante. Mi nombre es Marcela Merino, soy psicóloga clínica con más de 19 años de experiencia y actualmente soy candidata a analista junguiana. Lo primero que voy a contarte de esta historia es que el 2010 fue un año muy importante para mí. Ese año empecé a estudiar de forma más ordenada la mirada junguiana y eso me motivó a empezar a notar mis sueños. Todavía era algo en lo que no me metía tanto, si bien los sueños siempre me habían llamado la atención y me gustaban y ocasionalmente los anotaba. Recién el 2010 empecé a hacerlo de forma más ordenada y a prestarle verdadera importancia y atención. En la medida que empecé a estudiar más lo junguiano y fui comprendiendo también esta mirada hacia los símbolos, fui encontrando una ventana al mundo interno que me pareció mágica y una forma de comprender la psique, la mente humana y el alma humana que me pareció preciosa. Y entonces ahí empecé a estudiar y a poner en práctica esto, pero partiendo por mi propia psique, antes de acompañar a otras personas a hacerlo. El 2010 fue un año bien difícil en distintos aspectos para mí. Me había costado mucho insertarme laboralmente. Si bien me gustaba la psicología clínica y hacía eso, dedicaba algunas de mis horas a la semana a eso, no era algo de lo cual podía vivir todavía y buscaba trabajo estable en distintos lugares. Pero me fue muy mal con eso. No lograba encontrar trabajo y cuando logré encontrar uno, que fue el 2010, fue un trabajo muy poco gratificante, pero era el trabajo que tenía, era lo que lo había logrado conseguir. Y traté de hacerme un poco la idea de que, bueno, quizás el mundo laboral es un poco así, no tiene que gustarme tanto necesariamente, era un trabajo que hacía bien, me reconocían dentro de mi trabajo. Entonces dije, bueno, quizás esto es, ¿no? Tengo que agradecer que tengo un trabajo, trabajar, hacerlo lo mejor que pueda. Y esto de que no me guste tanto, quizás es algo común y no tengo que darle tanta vuelta a eso. Entonces, estaba también yo como en una actitud de conformarme un poco con lo que tenía y de hecho agradecer lo que tenía, ¿no? Y no complicarme tanto la vida con eso. Junto con esto, en esa época estaba manteniendo una relación de pareja ya desde hacía varios años, que pese a que no era una buena relación, me parecía a mí que un poco lo mismo que me pasaba con el trabajo, ¿no? Yo decía, bueno, las relaciones son difíciles, hay que trabajar en ellas para mantenerse juntos, y de alguna manera el ya conocer a esta pareja de tantos años y estar un poco acostumbrada a la dinámica que teníamos, me hacía también mantenerme ahí, no pensando que podía encontrar algo que fuera más gratificante para mí, ¿no? Que fuera más positivo, que me trajera mayor bienestar. Entonces, de alguna forma me sentía como un poco exigente quizás al pensar de que podía estar con alguien que fuera realmente un partner de vida en distintos ámbitos, ¿no? Y yo decía, bueno, quizás en realidad estoy exigiendo mucho, está bien lo que tenemos, es difícil encontrar algo mejor, ¿no? Un poco la misma postura que me pasaba con el trabajo. Entonces estaba sosteniendo en ese momento dos situaciones que me requerían mucho esfuerzo de sostener, ¿ya? Porque ninguna de las dos me hacía feliz realmente, pero creía y estaba convencida de que en realidad no había muchas más alternativas que mantenerme ahí y era difícil encontrar cosas mejores. Básicamente por pensar también de que quizás yo estaba exigiendo mucho. Con el pasar de ese año me fui sintiendo cada vez más desmotivada, con un poco de desesperanza de que las cosas pudieran mejorar,
pese a que tenía cosas importantes en mi vida que me daban gratificación, tenía y tengo hasta el día de hoy amigas muy buenas que eran mis amigas en ese momento y lo siguen siendo ahora. Tenía momentos de felicidad y de disfrute y era bastante funcional en mi trabajo y en la vida. Pese a eso, por debajo se estaba como gestando esta insatisfacción permanente, ¿no? Y entonces también eso fue acarreando a sentimientos de tristeza y una cosa que estaba ahí por debajito, pese a que no estaba yo triste, llorando todo el tiempo, sí por debajo yo sentía que estaba acarreando ese sentimiento. Ahora, ¿qué rol empezaron a jugar los sueños en toda esta historia? Lo cierto es que en la medida que fui poniendo en práctica el anotar los sueños, cada vez me fui acordando más de los sueños, fui recordando más detalles y fui pudiendo analizar y comprender cada vez más estos sueños. ¿Y qué fue lo principal que empezó a pasar? Fue que me fui conectando cada vez más emocionalmente, me fui conectando más conmigo misma. Y entonces, de alguna forma, todo esto que yo me decía a mí misma, ¿no? De no, no importa, este trabajo está bien, es difícil, algo más, ¿no? Estas creencias que yo tenía en mi conciencia, de pronto empezaron a perder fuerza porque otras cosas empezaron a emerger que eran más importantes, como por ejemplo escucharme a mí misma y poder darme cuenta del costo que estaba teniendo para mí sostener estas cosas. Como yo no estaba tan conectada en ese momento, no me daba cuenta del costo que tenían. Entonces simplemente seguía adelante. Pero cuando empecé a darme cuenta del costo, del desgaste, del impacto que estaba teniendo en mi calidad de vida y en mi estado emocional y mental, entonces ya empecé a pensar, bueno, quizás en realidad no vale tanto la pena sostener esto, ¿no? Y a lo mejor esta creencia que yo tengo de que no hay nada mejor, de que hay que conformarse, de que la vida es así, ¿no? La vida es difícil y ya está, me estaban limitando de poder encontrar otras cosas que me dieran mayor bienestar. Y entonces tuve un sueño particularmente potente, que fue un sueño muy largo. Acá voy a contar solo algunos fragmentos del sueño, y lo más potente fue el final del sueño, ¿sí? Entonces en este sueño yo estaba en una casa muy grande, había mucha gente, muchas habitaciones, y yo estaba recorriendo esta casa con la compañía de una niña. Y la niña me iba guiando y me iba diciendo que tenía que ir encontrando ciertas cosas, ¿no? Entonces yo iba recorriendo la casa, ella me iba acompañando y al final del sueño llegábamos a la última habitación, que en esta habitación lo particular que había era que el piso era de tierra y pasto, ¿no? Como si fuera un jardín, así era el suelo. Y entonces en este suelo había un hoyo como de entierro, ¿sí? Y yo llegaba a este lugar y me metía en el hoyo y me tapaba a mí misma con tierra y pasto, me cubría y me enterraba a mí misma en este lugar y entonces ahí terminaba el sueño, ¿no? Este era un sueño que básicamente ilustraba mi propia muerte. Ahora lo interesante es que es una propia muerte movilizada por mí, ¿no? Soy yo la que va y entra en este lugar y me cubro a mí misma, ¿sí? Entonces, este sueño fue tan potente cuando yo desperté, fue muy intenso emocionalmente, que los sueños cuando son así tan intensos nos toman harto tiempo de ir elaborando, ¿ya? Nos pueden mostrar un punto de partida y no es que los analizamos, los entendemos y pasó, sino que muchas veces nos acompañan durante harto tiempo, sobre todo los sueños que son tan marcadores, tan como antes y después en la vida de alguien. Entonces, en este sueño, que fue tan intenso, me tomó muchos meses de ir elaborando y de ir comprendiendo, pero fue movilizando también muchas cosas en mí. Y entonces, poco a poco fui comprendiendo en mi conciencia de que habían distintos aspectos de mí misma que debían morir. Ahora, estas muertes, cada vez que soñamos con muerte, nos trae también la posibilidad de que al morir ciertas cosas, otras nuevas pueden nacer y crecer.
Pero suena muy bonito decirlo así, pero lo cierto es que la experiencia de esto es súper difícil, porque cuando ciertas cosas mueren, esas cosas que mueren no son tan fáciles de dejarlas morir, porque por algo están con nosotros. Entonces, estas muertes implican sacrificar cosas que hasta el momento nos han dado seguridad, que hasta el momento han sido conocidas y de alguna forma nos han acompañado por mucho tiempo. Y entonces dejarlas morir implica aventurarse como un salto al vacío, ¿no? O un salto de fe. Como decir, bueno, voy a soltar esto que me ha acompañado, que conozco, que me da seguridad, porque sé que no me está haciendo tan bien, pero tampoco sé qué va a venir después. Y no es que algo muere y nace al tiro algo bonito, precioso, sino que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo tal como sería enterrar una semilla, ¿no? En este caso, como en mi sueño. Uno entierra algo, pero toma tiempo, toma cuidados, hay que nutrir esta semilla, hay que darle tiempo y ciertas condiciones para que pueda también crecer algo distinto. Y justamente de ahí en adelante fue el cambio, ¿no? El año de los cambios incluso, porque fueron muchos cambios importantes para mí que se fueron dando entre finales de ese año y el año siguiente. Estaba actuando con el convencimiento de que tenía que hacer mi propio camino. Aunque no supiera bien a dónde me llevara y aunque todo mi contexto no lo comprendiera bien, ¿ya? Porque de alguna forma, por ejemplo, el trabajo en el que estaba era un buen trabajo, entre comillas. Entonces dejarlo parecía un poco descabellado. Entonces acá surgió también el convencimiento, ¿no? De que esto era lo que tenía que hacer, era lo que me hacía sentido hacer, aunque no supiera bien a dónde me llevara. Renuncié a mi trabajo y comencé con un proyecto personal que, por supuesto, no sabía cómo iba a resultar. Dejé mi relación de pareja, a la que estaba acostumbrada por años, pero que no me hacía feliz. Y también tomé la decisión de profundizar y formarme ya más ordenadamente en la mirada junguiana. Y todas estas decisiones implicaron muertes, ¿no? La muerte de un trabajo estable, que tenía un buen ingreso y que era socialmente como bien visto, ¿no? La muerte de una relación de pareja como, entre comillas, segura, ¿no? A la que estaba acostumbrada y que me daba cierta estabilidad de alguna forma. Y también la muerte de otros caminos que pudiera yo haber tomado en mis estudios o en mi formación como terapeuta, porque habían muchas miradas que me gustaban, pero al decidir profundizar más en una también estaba sacrificando el formarme en otras. Para mí ese año cambió el curso de mi vida, cambió todo lo que yo iba a hacer de ahí en adelante y mi aproximación a la vida, mi aproximación a mí misma, cómo me entiendo a mí misma. Y a lo largo de los años me ha tocado acompañar a tantas personas que han podido mirar con mayor honestidad dentro de sí mismas gracias al análisis de sus propios sueños. Y a mí me ha tocado vivirlo tantas veces a lo largo de los años, porque acá yo les estoy contando una experiencia en particular, pero yo analizo mis sueños desde esa época en adelante. Y muchas veces me ha tocado experimentar situaciones como esta, ¿no? Que yo estoy convencida de que el mirar tus propios sueños, tus propios símbolos, es algo que te va a ayudar a caminar de forma más honesta en tu vida. Atreverse a mirar en sí mismo tiene un poder enorme. Si te interesa seguir aprendiendo sobre la interpretación de sueños, suscríbete a este canal. Tienes la oportunidad de mandar incluso un sueño para ser analizado. Y también te invito a suscribirte al newsletter, donde les voy enviando toda la información de distintas actividades que se van haciendo acá en la comunidad de los sueños. Nos vemos en un próximo video.